Buenas, mi nombre es Julio César Villalobos y en este caso voy a explicar cómo hice para desarrollar una aplicación en Visual Studio que obtuviera datos desde una base de datos no relacional, que en este caso es MongoDB. Para este caso de este ejemplo utilicé la base de datos que ya nos habían propuesto en una práctica anterior y por lo tanto utilicé los mismos datos. La base de datos la llamamos, bueno, este es el gestor de base de datos de diseño gráfico llamado Compass, que ya viene por defecto cuando hacemos la instalación con MongoDB del servidor. Entonces, eh, este servidor está corriendo en el puerto 27017. Nos conectamos con las credenciales por defecto que ya nos trae esta interfaz y tenemos la base de datos, en este caso se llama almacén, y tenemos la colección, perdón, que se llama productos. En esta colección productos tenemos los siguientes documentos, que son aproximadamente 18, o bueno, mejor dicho, son 18 documentos, en los cuales tenemos los siguientes campos: campo ID, campo nombre, presentación, unidad y precio. Muy bien. Entonces, para empezar a explicar este proyecto, lo primero que hacemos es diseñar un modelo el cual va a tener las propiedades que nosotros vamos a definir en la base de datos. En este caso, creamos una carpeta llamada modelos para ubicarnos un poco mejor. Y vamos a crear una clase llamada producto que va a ser prácticamente la colección, en este caso. Y vamos a incrustar aquí los namespace de Mongo tenemos que instalar primeramente la librería de MongoDB como una extensión. Aquí vamos a instalarla. Posteriormente a la instalación del MongoDB nos va a servir como un conector para que C# pueda detectar que nosotros queremos enlazarnos con la base de datos de Mongo. Y nos provee de clases, métodos y atributos para lograr una perfecta conexión entre ambos recursos. En este caso, bueno, creamos una clase llamada producto y vamos a utilizar una clase de MongoDB llamada Bison. Entonces, esta clase lo que estamos indicando por medio de esta sintaxis es que esta parte de aquí va a indicar el ID, que va a ser, por así decirlo, el primary key de nuestra colección. En este caso le hemos puesto ID. Entonces, posteriormente a eso, los siguientes campos van a ser elementos simples. Como es el ID, tiene que ser, bueno, el más importante, eh, Bison Representation, y aquí se le especifica el tipo de dato que va a ser. Bueno, posteriormente a eso creamos los campos con sus respectivos elementos. Se coloca el nombre de cada uno de los campos. Y aquí, para no confundirnos, lo ponemos en mayúscula. Y completamos hasta el último campo. Muy bien, posteriormente a esto vamos a... Bueno, este es el main,
el proyecto principal o la clase principal que se va a ejecutar cuando nosotros ejecutemos el programa. Entonces tenemos aquí una cadena de conexión para poder hacer peticiones a la base de datos no relacional. En este caso, eh, Mongo Client es una clase principal que nosotros la vamos a instanciar y vamos a introducir todos los componentes de esta clase dentro de esta variable. Esta variable prácticamente se va a convertir en un objeto. Y todo eso lo logramos por medio de estas dos llamadas al driver de Mongo y al Bison. Entonces, realizamos una cadena de conexión y especificamos nuestro servidor. Posteriormente a eso, especificamos en la variable database el conjunto de información especificada de la base de datos. Bueno, le ponemos nuestro nombre de la base de datos, ¿no? Que vamos a obtener toda la información de nuestra base de datos por medio de esta sintaxis, y nuestra base de datos, como lo habíamos especificado en MongoDB, se llamará almacén y nuestra colección productos. Entonces especificamos nuestra base de datos y nuestra tabla, bueno, o colección, mejor llamada, esta base de datos no relacional, y la especificamos con el nombre de productos. Como podemos visualizar, tenemos la colección productos. Yo he hecho 3 ejemplos para traer datos, los estuve preparando anteriormente. Así que si es muy tedioso explicar el código, voy a hacerlo lo más que pueda. He estado investigando un poco cómo funcionan el Bison y los Builder, que son constructores para hacer filtros de información. Entonces, vamos a comentar esto. Vamos a habilitar el primer ejemplo, que prácticamente consta de traer la información. Bueno, esos ejemplos son con pura consola, como lo requería el documento. Así que vamos a traer todas las colecciones, perdón, todos los documentos que están dentro de la colección productos. Ejecutamos el proyecto. Y como podemos observar, traemos todas los documentos de la colección productos. Son 18 en total, con su respectivo ID y sus respectivos campos. Muy bien, como podemos visualizar en esta cadena, en esta sintaxis, o en este script, mejor dicho, tenemos, bueno, creamos una variable que se llama document, y dentro de document hacemos énfasis a esta variable que ya contenía todos toda la información de los documentos que estaban dentro de esta colección. Y como nosotros podemos recordar, fin, dentro de la sintaxis de MongoDB, lo que nos ayuda es a buscar los productos, ya sea filtrados, o si no indicamos ningún parámetro, él trae absolutamente todos los registros. Entonces creamos una lista por medio de esta sintaxis, y esta lista nosotros la vamos a leer. Entonces del tipo, una lista de tipo Bison Document, con la que trabaja MongoDB. Y bueno, realizamos un bucle para recorrer todos los documentos. Este es un for each que sirve para recorrer arrays, listas, etcétera.
y imprimimos esos documentos, ¿no? En este caso sería el índice doc, que lo vamos a convertir en un string y así sucesivamente se va a ir realizando una impresión por cada documento y ya podemos ver el resultado con respecto a ese ejemplo. En este caso, el segundo ejemplo que realicé, ya realizamos un constructor. Ese constructor prácticamente va a realizar un filtro, aquí lo indica, y ese filtro, en este caso, lo realizamos que busque un producto que su precio sea 4 y que su nombre sea aceite. Entonces, prácticamente que hace lo mismo que expliqué aquí y por lo tanto tiene que buscar ese producto y mostrarlo únicamente ese producto. Entonces, en efecto, lo encontró. Nombre aceite, tenemos una presentación de 900 mililitros y tiene un precio de 4 y su proveedor es Molino. Si hubiera otro producto, nombre aceite, y que su costo fuera de 4, pues lo presentará aquí. Eso lo veremos en el siguiente ejercicio. Voy a comentar este. Y vamos a ejecutar el último. Muy bien. Voy a explicar. Generamos un constructor de filtro donde ese filtro va a ser precio sea mayor o igual a 4 y va a mostrar todos los productos que sean mayor o igual a 4. Y por ejemplo tenemos estos productos, que cuesta 4, 4.33, 5.63 y etcétera. Entonces, si podemos visualizar el builder, no solamente tiene GTE. GTE son los operadores mayor que, menor que, igual que, etcétera. Se podría decir que son operadores comparativos, etcétera, del lenguaje MongoDB. Son reservadas estas palabras y podemos visualizar que en este constructor podemos, por ejemplo, poner LTE, que si mal no recuerdo es menor o igual que, y etcétera. Pero en este caso lo estamos haciendo mayor o igual que. Entonces con Builder tenemos la facilidad. Builder por medio de esta sintaxis está heredando todos los componentes de esta clase que viene ya predeterminada por Mongo Bison. Entonces generamos aquí el constructor de prácticamente su funcionalidad es hacer un filtro de datos y aquí le indicamos qué tipo de comparación queremos que nos realice con la información o con los datos que nosotros le señalamos. Así que prácticamente son 3 ejemplos que realizo en este ejercicio para mostrar cómo nosotros podemos seleccionar datos, valga la redundancia, de nuestra base de datos por medio del lenguaje de programación C# y facilitándolo por medio de consola gracias a Visual Studio. Así que por medio de este ejercicio espero poder haber satisfecho los requerimientos de este ejercicio.